Francisco González Freire. ¿Ahí me escuchás, Juan? Te escucho perfectamente, doctora. Muy bien, me alegro mucho. Vamos entonces estoy buscando aquí si me dan 2 minutos. Vamos entonces a dar comienzo formalmente con la presentación del día de la fecha a cargo del doctor González Freire, que es, se ha denominado, así la ha elegido denominar él, clases de responsabilidades, en especial el tratamiento hacia la afectación al honor. Digo esto especialmente porque es un tema que él ha elegido para la conferencia del día de hoy, que es una temática que ha trabajado bastante y sobre la cual ha preparado un proyecto, por lo cual me parece muy importante esa videoconferencia que podemos visualizar en el día de la fecha. Por primera vez tenemos entonces el agrado de tener aquí al doctor González Freire. Espérenme que voy a buscar ya mismo la presentación formal que vamos a hacer, pero no quiero dejar de señalar el agradecimiento de mi parte a la aceptación de participar en estas videoconferencias, Juan. Y bueno, espero que te sientas cómodo y a gusto en este espacio. Sí, para mí es un gran honor y muy agradecido por la convocatoria. Por favor, el honor es nuestro y seguramente nos vas a deleitar con una muy linda conferencia. Lo voy a principalmente a señalar algunas de las características del currículum del doctor, que es sumamente extenso, pero a modo de presentación voy a decir que el doctor Juan Francisco González Freire es abogado especialista en temas de responsabilidad civil y de derecho de daños. Es autor de libros como, por ejemplo, La responsabilidad civil en el Código Civil y Comercial de la Nación, del cual se han editado se han hecho 3 ediciones a cargo de eldial.com. También el autor de COVID-19, el derecho de daños y su vinculación con el coronavirus, una temática muy actual que creo que ha salido a la publicación hace poco. Tengo el honor de haberla recibido de parte de su autor, y a su vez tiene también la particularidad, que me parece importante resaltar, que es director del suplemento de obligaciones y responsabilidad civil del dial.com. Así que bueno, con esta presentación te escuchamos, Juan Francisco, te damos la bienvenida al ámbito de la Escuela de Capacitación Judicial y bueno, creo que estamos en condiciones de arrancar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Repito, en especial, agradeciendo la convocatoria a la doctora Paula Castro, directora de la escuela. Para mí es un gran honor estar hoy brindando esta exposición simplemente por una cuestión más que nada de relacionarme con tan prestigiosa institución, ¿no es cierto? Yo creo que vamos a hablar de las distintas clases de responsabilidades que comprende el código, haciendo un breve raconto de lo que es la cuestión relacionada con la responsabilidad civil, ¿no es cierto? La sanción de la ley 26994, que en este sentido es el vigente Código Civil y Comercial que nos rige, no contempla un sistema unificado de responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en materia de responsabilidad lo tenemos distribuido a lo largo y a lo ancho de todo el código. No es que se centra en el título 5, capítulo 1, secciones 1 a 11, todo lo relacionado con responsabilidad civil. Existen normas por fuera del sistema de responsabilidad civil, razón por la cual ha vertido bastantes críticas por parte de la doctrina, ¿no es cierto? Lo cierto es que, si bien existen supuestos de responsabilidad por fuera del sistema de responsabilidad que abarca los artículos 1708 a 1780, a veces se complica o se dificulta poder tocar un tema en particular y que la parte de responsabilidad sobre ese tema particular, por ejemplo, acto jurídico,
se transpone de alguna manera a la parte esta de responsabilidad sistemática. Entonces queda por fuera, es lógico. A veces sí se puede y a veces no. Ahora bien, dentro de esta imposibilidad de algunos temas en particular, existen otros que sí, que deberían haber estado, como ser, por ejemplo, la responsabilidad del hotelero o la responsabilidad del transportista. En ese caso particular, sí, a mi criterio deberían haber estado dentro del título 5, capítulo 1, que hace a la responsabilidad civil. Entonces, se ha diagramado de esta manera, ha despertado algunas críticas en ese sentido, pero nosotros vamos a tratar de analizar las responsabilidades que comprenden justamente la parte que se relacionan con los artículos 1708 a 1780. Obviamente vamos a arrancar a partir del artículo 1716 en adelante, porque anterior a ello está la función preventiva del código, ¿no es cierto? Nosotros hoy vamos a abocarnos a la función resarcitoria, que arranca posterior a la nueva figura de acción preventiva. Entonces, resumiendo, para entrar en el desarrollo de las distintas responsabilidades, tenemos que tener por configurada la responsabilidad civil, que a grandes rasgos sabemos que se compone de 4 presupuestos, ¿no es cierto? Que es la relación de causalidad, 1726, el factor de atribución, 1721, 1722, 1724, la antijuridicidad, 1717, y el daño. El daño lo vamos a ver justamente en la parte explicativa que abarca la presente disertación, a través de los artículos 1716 y 1737. El código en sí no define específicamente qué es la responsabilidad civil. Pero sí lo que hace es, a través de estos 2 artículos, de alguna manera u otra pone en marcha lo que es la viabilidad del resarcimiento del daño. Entonces, partiendo de esta premisa, me gusta intentar explicar los temas sin tratar de leer específicamente ningún artículo, ni sin lectura. Es diagramar la explicación para que se entienda lo más fácil posible. El artículo 1716 habla de la violación del deber de no dañar a otro como el incumplimiento de una obligación. Hace hincapié en esto porque, por una razón sencilla, que es un principio constitucional, que es la violación del deber de dañar, o el incumplimiento de una obligación, sea cual fuere de las 2 partes, contractual o contractual, genera la obligación de reparar las consecuencias del daño. Acá hay un detalle que quiero resaltar, y que es que nosotros tenemos un sistema que el resarcimiento económico del daño no se provoca por el daño en sí mismo, sino por las consecuencias jurídicas que se desprenden del daño. Remontándonos a lo explicado oportunamente por el doctor Bueres, ¿no es cierto? Existe el daño evento, el daño fáctico, el daño naturalístico y el daño jurídico o daño consecuencia. Bueno, justamente nuestro sistema viabiliza ese daño jurídico o daño consecuencia. El daño evento, el daño fáctico en sí mismo no es reparable, no es susceptible de reparación. Lo que se repara justamente son las consecuencias de lo que deja ese daño evento o ese daño fáctico. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, uno va a tratar a través del quantum de la pretensión jurídica por la cual accede ante la Administración de Justicia, de aplicar todas esas consecuencias jurídicas para buscar o obtener el resarcimiento. Pero el daño en sí no genera en sí mismo la obligación de que se resarza nada. Justamente deriva a ese daño jurídico. Teniendo en cuenta esto, nos aferramos al artículo 1737, que va a ser ya
va a desarrollar todo lo que es el deber de reparar, todo lo que se relaciona con la violación a un derecho o a un interés, sea personal, sea patrimonial o de incidencia colectiva. Se amplía de esta manera el concepto de reparación de daño en una cuestión pura y exclusivamente que se invoca lo que es el interés simple, ¿no? Que antes no estaba de alguna manera legislado. ¿Qué pasa con eso de alguna manera u otra? Ya la Corte en el 2001 hablaba de interés simple en un precedente de Ahumada con Provincia de Buenos Aires. ¿Y qué se entiende por eso? Porque todos sabemos, ya lo contemplamos de antes, de que, bueno, si el daño recaía sobre el patrimonio, sobre la persona, bueno, era susceptible de reparación siempre y cuando deriven consecuencias jurídicas reparables, ¿no es cierto? Pero la sumatoria de este interés simple que hace es un interés objeto de satisfacción, ¿no es cierto? Si bien no está tutelado específicamente, figura en una norma, tampoco lo reprueba el ordenamiento. Razón por la cual todo interés no reprobado por el ordenamiento es susceptible de que se incluya dentro del artículo 1737 y sea susceptible de ser reparado. Entonces, partiendo de esta premisa, ¿qué pasa? Existen distintas clases o tipos de responsabilidades. Vamos a arrancar en lo que es la explicación de lo que sería la regla, el principio general, por decirlo así, en materia de responsabilidad, que son las responsabilidades subjetivas. El vigente código las contemplan en los artículos 1749 a 1752. Y acá sí hay que poner especial atención en lo que es el factor de atribución, en la cual el vigente código señala que ante ausencia normativa se presume la culpa, ¿no? Estamos hablando del artículo 1721. Pero para esta especial responsabilidad, sustentada por el artículo 1749, tenemos que hacer hincapié en el artículo 1724, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá vamos a hablar de una responsabilidad directa o por el hecho propio, ¿no es cierto? Es donde entra en juego, donde de alguna manera u otra resalta el factor de atribución, la culpa o el dolo. Hablamos de culpa, nos remitimos al 1724, anteriormente al 512 del Código de Vélez, y resaltamos dentro de lo que es culpa tres conceptos importantes, que es negligencia, imprudencia e impericia. Negligencia es aquello que debería hacer y no lo hice, imprudencia aquello que hice por demás, e impericia puede comprender estas dos, pero siempre asociado a el desempeño profesional. Entonces, teniendo en cuenta esto, analizado lo que es esa atribución directa de responsabilidad sobre la culpa, también queda por atribuirla sobre el dolo, ¿no es cierto? Tenemos que recordar que todo lo que es, todo aquello que es doloso, provocar un daño intencional, incumplir una obligación dolosamente, obviamente que genera o despierta consecuencias mucho más gravosas, ¿no es cierto? Digamos que cuando existe el dolo de por medio se dificulta prácticamente la parte de exhibición de responsabilidad por parte del demandado, ¿no es cierto? Está complicado, procesalmente va a estar complicado, no es lo mismo que la culpa. Pero en las responsabilidades directas que estoy enunciando, tiene un componente, un rol esencial el factor de atribución. Se cuestiona la conducta personal, ¿no es cierto? Se responde acá, es relevante la conducta personal. Entonces, lo que dice el artículo 1749 va a ser que va a hablar de responsabilidad directa y va a hacer hincapié en la conducta personal. Y ante la culpa o el dolo, obviamente va a despertar
a través de lo que se pruebe, todo lo que es las consecuencias jurídicas que estoy explicando. Obviamente que en la calidad probatoria, la víctima, tratándose de una responsabilidad subjetiva, va a tener que demostrar la relación de causalidad, el hecho y las consecuencias jurídicas del daño, ¿no es cierto? Ya vamos a ver que en otras responsabilidades no siempre se tiene que probar eso. Y bueno, obviamente que el sujeto demandado va a poder exonerarse invocando algunas de las causales, qué sé yo, por ejemplo, remontándonos a las causales del código, podemos decir 1718, 1719, 1720, 1729, 1730, 1731, 1732, 1743, son todas las causales de exoneración invocadas taxativamente por el código. Ahora bien, el siguiente artículo de esta clase de responsabilidad directa habla de la pluralidad de sujetos responsables. Cuando hacemos hincapié o hablamos de que el hecho surge de una única causa, tenemos que se aplican las reglas de las obligaciones solidarias. Cuando hablamos de causas, de distintas causas, de diferentes causas, hablamos de las reglas de las obligaciones concurrentes. Es importante tener en cuenta esto, no es un artículo más, es importante. Lo vamos a ver posteriormente. Y la próxima figura contemplada dentro de este tipo de responsabilidades es el encubrimiento. Obviamente que el encubrimiento dentro de la responsabilidad subjetiva va a responder por la parte proporcional, digamos que a criterio jurisdiccional, por el valor probatorio y por cómo se analice el tema, le va a asignar un porcentaje de responsabilidad. Bueno, el encubrimiento, aquel que encubre, va a responder por ese proporcional específico. Ahora bien, dentro de estos supuestos de responsabilidad que estoy señalando, que al principio dije que era la regla, pero ¿por qué? Porque las demás responsabilidades son enunciadas de manera taxativa. Pero ¿qué pasa? El legislador se inclinó un poco más en este vigente código por las responsabilidades cuyo factor de atribución es objetivo y que lo vamos a empezar a ver a partir de ahora, con algunas excepciones, ¿no es cierto? Pero las responsabilidades cuyo factor de atribución es objetivo van a aparecer en mayor proporción que la responsabilidad subjetiva. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar ya a hablar de la responsabilidad por el hecho de terceros. Y hablamos del artículo 1753 a 1756. ¿Qué va a señalar el artículo 1753? Bueno, cuando el principal responde por el hecho del dependiente. ¿Qué pasa con esta figura particular, que ya señalada por el artículo 1113 del Código Velezano? Bueno, se suma, se incorpora lo que venía sosteniendo la doctrina y la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque en el anterior código únicamente existía en la narración del artículo, o que se fue incorporando, que el principal debía responder por el hecho del dependiente cuando éste era en ejercicio de su función. Se limitaba a eso, ¿no es cierto? Posteriormente la doctrina de la jurisprudencia fue sumando, fue ampliando ese concepto y lo ha llevado no solamente a lo que es en el ejercicio de su función, sino que ha contemplado también la figura de por motivos de su función o en ocasión de su función. Típico ejemplo, un encargado de un edificio que cumple su tarea. Con el antiguo código uno podría decir, bueno, no sé, se ingresó a una unidad, procuró un hecho ilícito, un robo en una unidad funcional, entonces se podía discutir si era en ejercicio de su función dentro del horario de trabajo o por motivos o en ocasión de su función.
Bueno, hoy por hoy, obviamente que el dependiente no va a seguir las instrucciones del comitente, del principal, que diga, bueno, le di la orden de ir a robar a un inmueble. Pero sí, con motivos o en ocasión, lo pudo haber hecho. ¿Qué significa eso? Que producto de desempeñarse para el principal de la manera en cómo lo hace, se pudo llegar a ese resultado, ¿no es cierto? Por eso se entiende, se amplió el concepto, y está bien que así sea, porque las herramientas que se emplean en este ejemplo que estoy dando, si no formara parte del contexto que hoy surge en el código, no hubiera podido promover justamente ese cometido ilícito, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera u otra, está bien incorporado, se incorporó justamente lo que se venía sosteniendo mediante la doctrina y la jurisprudencia. ¿Qué pasa cuando pasamos un ejemplo? Obviamente, perdón, antes de pasar al otro artículo, a diferencia de la responsabilidad directa, como es la responsabilidad subjetiva que expliqué antes, acá la víctima va a tener que probar el hecho y las consecuencias jurídicas que reclama. La relación de causalidad va a tener que ser interrumpida por el sujeto demandado. Típico de cuando existe un factor objetivo de atribución, justamente pasa eso, invierte la carga de la prueba y no es la víctima la que va a tener que probar ese nexo causal. El nexo causal va a tener que ser interrumpido por el sujeto demandado. Es importante tener en cuenta esto justamente por una cuestión del posicionamiento procesal, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar al siguiente artículo de la responsabilidad por hecho de terceros, que es la responsabilidad de los progenitores por el hecho de sus hijos. Acá hay una cuestión bastante particular en esta responsabilidad que estoy señalando, pero ¿por qué? Porque la norma menciona algunos requisitos que a veces pueden darse y a veces no. Por ejemplo, que conviva con ellos. Muchas veces se sabe que a veces por cuestiones de estudios, los hijos por ahí no conviven con sus padres, razón por la cual no los va a exonerar a los padres de tener que responder por el hecho ilícito de los hijos. Esto es muy distinto, ya lo vamos a ver, a si el hijo está en un establecimiento educativo, eso es otra cosa. Lo que digo es, a veces no se dan exactamente los supuestos de que el hijo conviva con el padre, incluso puede convivir con uno y con el otro no, e igualmente los padres van a responder. La responsabilidad que señala el artículo es una responsabilidad objetiva y los padres responden de manera solidaria. Entonces, teniendo en cuenta esto, acá hay que tener en cuenta dos cuestiones importantes, que son, si el hijo es mayor de 10 años y cuenta con discernimiento, o el hijo es menor de 10 años y carece de discernimiento. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que contemplar en esta clase de responsabilidades? Los padres, o el principal por el hecho del dependiente que estamos hablando, las responsabilidades objetivas, o de factor de atribución objetivo, van a responder pura y exclusivamente a una cuestión más que nada digamos, asociado con un deber de seguridad o una obligación legal de garantía, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para de alguna manera sustentar la solvencia o responder en caso de que la víctima no se vea doblemente víctima por no poder recurrir de alguna manera u otra sobre el autor del daño y que carezca de bienes y no pueda ver reparada el perjuicio. Hablando de reparación, no nos olvidemos de que nosotros seguimos un principio general, hoy sustentado por el artículo 1740, que es el principio de la reparación plena, ¿no es cierto? Que dice que de alguna manera u otra se intenta retrotraer a la circunstancia de antes de producirse el daño. Obviamente sabemos nunca va a ser igual, por más que existe una reparación plena, de volver la situación previa o antes
a la producción del daño. Pero al menos se intenta, en su máxima expresión, poder solventar o reparar las consecuencias mediante este tipo de principio general. Y ahora, como vamos a ver, existen excepciones en donde el juez va a tener en cuenta las circunstancias del caso, la situación patrimonial y personal de la víctima, razón por la cual puede recurrir a la atenuación de la responsabilidad y apartarse del principio de la reparación plena, como lo es, por ejemplo, el artículo 1742, que habla de razones de equidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí puede atenuarse la responsabilidad en base a un supuesto ahora que voy a dar, o también a un ejemplo. Como ahora estamos hablando de la responsabilidad de los hijos, en la cual responden los progenitores, es de especial interés tener en cuenta si la edad del menor. Para los hechos ilícitos va a ser relevante el tema de si tiene o no discernimiento. Si el menor no tiene discernimiento, si carece de discernimiento, la acción directa contra el menor, el juez puede aplicar razones de equidad, razón por la cual se puede apartar del principio de la reparación plena. Los progenitores van a responder de manera indirecta, ¿no es cierto? Si hablamos de que el menor tiene discernimiento, estamos hablando del artículo 261, inciso B. Si el menor supera los 10 años y tiene discernimiento, puede haber una acción directa contra el menor y este va a responder en base al principio de la reparación plena, ¿no es cierto? Por el artículo 1740. De igual manera, los progenitores van a responder de manera indirecta. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Si hablamos de hechos ilícitos, el menor tiene que ser mayor de 13 años. Y hasta la mayoría de edad, el artículo 25 habla hasta los 18 años del menor. Si supera esa edad, los progenitores se exoneran de responder. Teniendo en cuenta, obviamente, de que si el hecho acontece antes de cumplir los 18 años, los responsables igualmente van a ser los progenitores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hecho se cometió cuando el menor no había superado los 18 años. Es importante tener en cuenta esto también. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué pasa? A medida de que los progenitores responden de manera solidaria, ¿qué pasa con esto? La norma, así como se le aplica a los progenitores, uno va a decir, bueno, por ejemplo, ¿cómo se exonera el progenitor en caso de que el hijo haya cometido un hecho ilícito, supongamos? Bueno, siempre y cuando no haya sido provocado por el tercero víctima, no se va a poder exonerar ni los progenitores ni el hijo, ¿no? Porque el tercero no buscó la agresión. Pero los progenitores van a poder exonerarse si, por ejemplo, el hijo está en un establecimiento educativo, que ya lo vamos a ver más adelante. Ese sí es un supuesto de causal de exoneración, o caso fortuito, fuerza mayor, ¿no es cierto? Pero bueno, son causales que de alguna manera u otra exoneran la responsabilidad. Quiero mencionar antes que nada otro supuesto de atenuación de responsabilidad para no seguir explicando y no tener en cuenta lo que es la atenuación de la responsabilidad. Por ejemplo, el inciso C, si mal no recuerdo, del artículo 1718, que habla del estado de necesidad, ¿no es cierto? Provocar un mal menor para evitar un mal mayor. En ese supuesto especial, cuando no es provocado por la propia víctima, surge el derecho de que pueda ser reparado, indemnizado, pero en base a un principio por razones de equidad, ¿no es cierto? Imagínese, no sé, ingresa un bombero, rompe la puerta, le salva la vida, va a poder de alguna manera u otra acudir a que le reparen el daño, pero por razones de equidad, con una responsabilidad atenuada. Lo invoco como un ejemplo de apartamiento a lo que es el principio general de la reparación plena. Entonces, ¿qué va a pasar con estas clases de responsabilidad que estoy señalando? Vamos a pasar al otro artículo, 1755,
aunque de alguna manera se encuentra entremezclado con el artículo 1654 que acabo de explicar. Pero el próximo artículo, el 1756, va a hablar de todas las personas que son responsables ante casos similares, como habla de tutores, curadores o establecimientos de personas internadas. Para los tutores y los curadores se va a aplicar lo mismo que para los progenitores, aunque se señala de alguna manera que va a ser un poquito más rigurosa la responsabilidad de tanto a exonerarse del deber de responder, ¿no es cierto? Se le exige también que además de haber puesto la mayor cuidado y vigilancia posible sobre su pupilo en el caso del tutor o de su curado en el caso del curador, se le exige también haber puesto la mayor diligencia posible en evitar el daño. Entonces se le exige por ahí un plus más que a los progenitores. Ahora bien, uno puede decir, ¿es la misma responsabilidad para un tutor, para un curador? Bueno, no nos olvidemos que hoy por hoy también, más allá sacando la clase de tutelas y todo eso, vamos a señalar que hoy existen las figuras de apoyo, ¿no es cierto? Entonces, no va a ser lo mismo la obligación de una persona que apoya a otra persona para determinados actos que es para un curador, en donde estamos hablando de un incapaz absoluto, ¿no es cierto? Obviamente, si representa a una persona con una incapacidad absoluta, la responsabilidad va a ser sobre todo los actos que se relacionan con su curado. Ahora, si hablamos de una persona que cumple una medida de apoyo y es para determinados actos, que no tiene que estar sobre todos los actos de la vida de quien apoya, obviamente que va a haber actos en la cual esa persona no va a poder estar detrás porque justamente la sentencia que lo declare que restrinja la capacidad va a decir que esos actos en particular quedan pura y exclusivamente bajo la persona que necesita asistencia, razón por la cual la persona que apoya en ese sentido va a quedar exonerado para esos actos determinados, ¿no es cierto? Es importante tener en cuenta esto. Y asociándolo con los establecimientos de personas internadas, hay que tener en cuenta, bueno, podemos hablar de geriátricos, en sanatorio, clínicas, pero lo que hay que tener en cuenta acá son dos cosas. Primero y principal, que habla de que se tiene que acreditar en este supuesto artículo 1756, que el tercero tiene que acreditar la negligencia del establecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando de una responsabilidad subjetiva. Cuestionado o no, en un manto de estudio de factor de atribución objetivo, hablar de una responsabilidad subjetiva, bueno, hay que hacer una diferenciación. Si hablamos de lo que es el tercero con el que sufre un daño, un ejemplo, por algún internado, va a tener que probar la negligencia del establecimiento. Sí, estamos hablando de una responsabilidad subjetiva. Pero si hablamos de que se tiene que analizar el daño entre el establecimiento y el internado en sí, tenemos que hablar de una relación de consumo, razón por la cual vamos a hablar de una responsabilidad objetiva, pero no a través del artículo 1756, sino a través de la ley 24240. Son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Si nos abocamos pura y exclusivamente a la norma, hablaríamos de una responsabilidad subjetiva dentro de un conjunto de responsabilidades, de factor de atribución objetivo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya dejamos lo que es la responsabilidad por el hecho de los hijos y pasamos a la responsabilidad por la intervención de cosas o actividades peligrosas. Acá tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, a diferencia del anterior código velezano, del artículo 1113, ya no hablamos acá del daño con la cosa. Cuando hablemos del daño con la cosa, nos vamos a tener que remitir a una responsabilidad subjetiva.
ya no lo podemos involucrar dentro de una responsabilidad, de un factor objetivo de responsabilidad, de atribución. Lo que sí vamos a hacer hincapié, y que se sigue sosteniendo obviamente, ya desde entrado de los años 1900, ¿no es cierto?, es el riesgo de la cosa o el vicio de la cosa. Y se le suma actualmente, por el vigente código, las actividades riesgosas o peligrosas, razón por la cual va a haber un pequeño cuestionamiento ahí que ahora lo voy a decir. Hablamos del riesgo de la cosa o del vicio de la cosa. Y posteriormente, en el artículo subsiguiente, va a hablar del dueño o guardián que van a responder de manera concurrente. A no perder de vista eso, ¿no es cierto? Estamos hablando de ahora de 1700, artículo 1757 a 1759, esta clase de responsabilidad por intervención de cosas, que en este caso es cosa riesgosa, cosa viciosa, o actividades riesgosas o peligrosas. Dueño o guardián, artículo 1758. Responden de manera concurrente. Retomando a la cosa, al riesgo de la cosa o el vicio de la cosa, riesgo de la cosa, puede surgir ese riesgo por la naturaleza misma de la cosa, por la composición misma de la cosa, o por su utilización, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos hablar, no sé, una escalera mecánica, sabemos que en sí, en funcionamiento, se considera cosa riesgosa. Hace poco pasó una tragedia en lo que es que una chica cayó también por el hueco de un ascensor, que hablaban del vicio de la cosa también, porque es una cosa viciosa el hecho de que no haya existido bien el sistema de traba de la puerta para que no se pueda abrir si no está el ascensor ahí. Son todos supuestos que encuadran dentro de este artículo, ¿no es cierto? Pero la cosa considerada riesgosa no solamente surge como consecuencia del riesgo implícito que lleve la cosa, también puede surgir por su utilización. Siempre doy el mismo ejemplo. Supongamos que estamos hablando de una manguera. Una manguera en sí no es considerada una cosa riesgosa, pero colocada a las 5 de la tarde en pleno microcentro, y sí, se va a transformar en una cosa riesgosa, porque está utilizada de una manera que genera un riesgo, por la cual existe una responsabilidad de índole social ya, en la cual no se va a tener en cuenta la culpa personal de quien responda, sino que es en función de una obligación legal de garantía o un deber de seguridad, ¿no es cierto? No nos olvidemos de eso. No va a tener importancia en este tipo de responsabilidades, como en la anterior que mencioné, la conducta personal. La conducta personal de quien responde de manera indirecta no es relevante. Por eso en su momento se cuestionaba la antijuridicidad en los presupuestos de la responsabilidad. Una parte de la doctrina decía, no tenemos antijuridicidad, pero ¿por qué? Porque si no es antijurídica mi posición, porque yo no soy el autor del hecho. O sea, si yo no estoy cometiendo una conducta antijurídica, ¿por qué me culpan? ¿Por qué tengo que responder? Bueno, justamente lo hace en función de un deber de garantía, ¿no es cierto? Entonces, o un deber de seguridad. Entonces, cuando hablemos de esto, justamente, la culpa personal es irrelevante. Responden de manera indirecta. Entonces, teniendo en cuenta eso, y al tratar ahora el vicio de la cosa, ya hablamos de un defecto de la cosa, ya sea en su fabricación o en su mantenimiento, ¿no es cierto? Son cosas que o tuvieron un mal mantenimiento o conllevan un defecto implícito que en algún momento surge y ocasiona el daño. Razón por la cual va a tener interés también esto del vicio de la cosa cuando hablemos de la responsabilidad de los profesionales liberales, ¿no es cierto? Porque va a quedar fuera el riesgo de la cosa, pero el vicio de la cosa se mantiene. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, pasando al tercer supuesto que menciona el artículo 1757, hablamos de las actividades riesgosas o peligrosas, que acá nos tenemos que remontar
al fallo, al precedente Alavi de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Que hablamos ya de derechos de intereses difusos, de derechos de incidencia colectiva, ¿no es cierto? Aquel que puede accionar también beneficiando derechos de terceros. Generalmente se dan cuestiones de salud, de medio ambiente, de derecho de consumo también. Pero ¿qué pasa con esta figura en particular? La norma dice que, remontándome, sin tener que leer para la explicación nada más, la norma señala de que no se va a poder exonerar, para este caso particular, ni siquiera con una autorización administrativa. ¿Qué significa eso entonces? Bueno, aparte de la doctrina cuestiona el deber de previsibilidad que hay en la relación de causalidad. Ustedes saben que para la relación de causalidad uno tiene que, en el estudio de lo que es el nexo causal, se tiene que tener en cuenta un juicio de previsibilidad, en abstracto, ¿no es cierto? No en concreto, porque si no, si lo hacemos en concreto estaríamos hablando o analizando la culpabilidad. En abstracto, ese juicio de previsibilidad que hay que hacer es para lo que es la mentalidad media o lo que es el discernimiento de un hombre común, la mente de un hombre común, de prever las consecuencias de sus actos. Entonces, ¿qué pasa en este caso particular de las actividades riesgosas o peligrosas? Bueno, si no lo va a eximir, a exonerar, la autorización administrativa, no existe deber de previsibilidad, porque ¿qué pasa? La empresa, por decirlo así, supongamos que hablemos de una empresa, recurre a un órgano, que en este caso es administrativo, que aquel que le da, lo autoriza a funcionar, y el día de mañana no va a poder decir, mire, yo me vengo a eximir de responsabilidad porque tengo una habilitación municipal que me lo permitía. Bueno, resulta que no. La norma dice que aunque figure eso, exista eso, no va a poder exonerarse de responsabilidad. Es un tema a tener en cuenta, más que nada por una cuestión de que generalmente se invoca causales de exoneración, pero en este caso particular no va a ser esa la que lo exonere de responsabilidad porque la norma lo señala taxativamente, ¿no es cierto? Entonces, queda dentro de este supuesto de intervención de cosas la responsabilidad por animales, que remite al artículo 1757. Los animales lamentablemente son tomados como una especie de cosa, pobres, ¿no es cierto?, en el caso de su estudio y su análisis dentro de la responsabilidad. Y también el artículo 1769, que son los accidentes de tránsito, que prefiero explicarlo ahora si ya no lo vuelvo a tocar, ya que remite al artículo 1757. Los accidentes de tránsito han sufrido una variación en cuanto al texto de la norma. Hoy no se habla de accidentes, sino de circulación, razón por la cual comprende también, se incluye también los automóviles, motocicletas, bicicletas, máquinas agrícolas que no estén en circulación, o sea, que estén detenidas, ¿no es cierto? Antes se hacía hincapié en que el automóvil, por decirlo así, comprendiendo también los demás supuestos, tenía que estar en movimiento. Bueno, hoy por hoy ese encuadre que figura dentro de la norma como circulación, la palabra circulación habilita de alguna manera a que pueda tratarse de una cosa considerada riesgosa como es un automóvil y que esté detenido, que no esté en movimiento, ¿no es cierto? Es importante tener en cuenta esto porque no hace mucho recibo un llamado de un colega que me dice, ¿me podés explicar? Dice, ¿cómo me salió favorable el fallo? Dice, la verdad, porque una cuestión más que nada de que no pude probar el hecho del accidente con el quantum resarcitorio. Pero claro, era justamente porque la parte demandada no había podido interrumpir el nexo de causalidad, no lo tenía que acreditar él. Entonces es importante esto, ¿por qué? Porque es el sujeto demandado el que tiene que interrumpir el nexo causal. No queda sobre los hombros de la víctima demostrar la existencia de la relación de causalidad. Fíjese la relevancia de esto, de que justamente no entendía por qué había salido triunfante en la causa,
Bueno, es importante justamente por el posicionamiento procesal, más allá de la contemplación de la carga probatoria dinámica contemplada en el artículo 1735, ¿no? Que el juez puede imponer sobre el actor o el demandado la carga probatoria, ¿no es cierto? Obviamente notificándolo al comienzo del proceso para que no vulnere su derecho de defensa, ¿no es cierto? Pero bueno, es una facultad que antes no existía y hoy existe en el código. Entonces, ya teniendo en cuenta estas clases de responsabilidades, vamos a pasar a la siguiente, que hablamos ya del artículo 1760, no, 1700, habíamos hablado de 1760 a 1762, que vamos a hablar de la responsabilidad colectiva o anónima. También tenemos que hablar de un factor objetivo de atribución. Hablamos de responsabilidad colectiva o anónima. ¿Qué significa? Que generalmente uno no va a poder identificar al autor del daño, al menos al comienzo. Colectiva, ¿por qué? Artículo 1760 habla de las cosas arrojadas o caídas de un edificio. Aquí hay que tener una especial mención, y que es específicamente en lo que se relaciona con las cosas arrojadas o suspendidas de un edificio, pero que previendo la parte determinada del edificio. Si yo habito un edificio en donde tiene ingresos por distintas calles, y obviamente en la imputación de responsabilidad, en el reproche que se imputa, aquel que vive por un sector que no da al sector de donde se arrojó la cosa, va a poder presentarse y decir, mire, yo no pertenezco a este sector en particular, razón por la cual para mí me es imposible poder representar ese resultado en haber arrojado algo, que se haya caído algo, porque yo no estoy justamente dentro de esa parte especial que debe responder. Pero aquel que sí, que está en esa parte especial, va a tener que responder de forma colectiva y después de alguna manera u otra buscar alguna acción de recupero o repetición, identificando de qué unidad se produjo el perjuicio, ¿no es cierto? Sea de forma culposa o dolosa de la persona en sí, de la unidad funcional en sí, en la responsabilidad colectiva va a responder en forma justamente colectiva. Va a haber la causa de explicación de aquel que no participó o no forma parte de esa parte en especial colectiva a la cual se le enrostra el reproche, y después, bueno, por una acción de recupero o de repetición, y ir contra la unidad específica, ¿no es cierto? En el caso de un edificio, de la parte del consorcio. Ahora, los siguientes artículos ya va a hablar de imposibilidad de identificar al autor del daño cuando el perjuicio o la agresión proviene de un grupo, ¿no es cierto? No sé, y una diferenciación, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo el artículo 1761 al 1762. Uno va a hablar de la responsabilidad en grupo y que ese grupo se pueda organizar de forma ocasional. Digamos, se juntan en una esquina, no se conocen, hacen, no sé, causa común en dialogar, caminan media cuadra, viene uno, lo golpean, lo lesionan, no tienen por qué ser amigos. Pueden juntarse en forma ocasional, ocasionar un perjuicio a un tercero, no poder saber quién fue el autor específico del daño. Entonces, ¿qué pasa? Responden todos juntos. Aquel que no fue autor del daño, se puede presentar y decir, mire, acreditar de que no participó en eso en forma particular. Pero bueno, va a recaer sobre la persona que quiera exonerarse, presentarse y decir, mire, yo la verdad no tuve nada que ver por esto, por esto y por esto. ¿No es cierto? Es una carga que va a pesar sobre el sujeto demandado, ¿no es cierto? Y a diferencia del próximo artículo, ya se relaciona con todo lo que es la actividad peligrosa del grupo, ¿no es cierto? Se va a complicar un poquito más el poder exonerarse de responsabilidad como aquel que no fue
en el artículo anterior, porque acá ya estamos hablando de una actividad por parte de un determinado grupo, entonces ya se dificulta el decir, mire, yo no participé de eso, y bueno, pero es una actividad que justamente la representa un grupo, se va a complicar un poquito más en eximirse de responsabilidad. Razón por la cual son responsabilidades que el factor de exoneración, la causal de exoneración, va a pesar sobre los hombros de que quiera invocarla, y aquel que no pudo identificar al autor del daño va a poder hacer hincapié en estos artículos para no ser doblemente víctima, ¿cierto? Puede decir, bueno, yo no pude ver específicamente quién me dañó, pero bueno, el daño lo sufrió y se aplican este tipo de responsabilidades. Ya ingresando al artículo 1763 a 1773, hablamos de los últimos supuestos de responsabilidad, que son aquellas responsabilidades especiales, comenzando por el artículo 1763, que ya va a hablar de la responsabilidad de la persona jurídica, que se va a extender esa responsabilidad a grandes rasgos, señalando las responsabilidades extracontractuales a los directores o administradores de la persona jurídica, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque si hablamos de que la persona jurídica ocasiona un daño por determinada cosa, se aplica el artículo, si es riesgosa o el vicio de la cosa, se aplica el artículo 1757. Si hablamos de que dentro de la persona jurídica ocasiona un daño un dependiente de la persona jurídica, se va a aplicar el artículo 1753, ¿no es cierto? Entonces, son supuestos de invocaciones de otras normas. Se va a aplicar esta norma en particular cuando se refiere a directores o administradores de la persona jurídica. A tener en cuenta esto porque si no se aplican otras normas, ¿no es cierto? Con las normas subsiguientes, artículos 1764, 1765 y 1766, viene el gran dilema de que habla de la responsabilidad del Estado, razón por la cual remite a una ley especial y que en este supuesto es la ley de responsabilidad estatal, que es la ley 26944, a diferencia de la ley 26994, que es la del vigente código. La ley de responsabilidad estatal es la ley 26944, y que es bastante cuestionada, ¿no es cierto? Es bastante cuestionada. Más que nada por algunas cuestiones relacionadas a algunos supuestos, la imposibilidad de imponerle astrentes a los funcionarios estatales. Particularmente hay un proyecto de reforma dando vueltas desde el 2018 en la cual requiere de nuevo que sea tomado por el derecho común, por el vigente código, ¿no? Como antes se sostenía en el artículo 1112 del Código de Vélez, que lo vuelva a contemplar el artículo, el vigente Código Civil y Comercial, y que no sea que y por el foro administrativo. Es importante esto porque la comisión redactora sí lo preveía eso, o sea, después se modificó, pero no es que nunca se tuvo en cuenta esto. Se tuvo en cuenta que debía ser analizado por el derecho común. Se derivó después por otras cuestiones, ¿no es cierto? Yo trato en mis disertaciones nunca de mezclar cuestiones ideológicas o políticas, hablamos de cuestiones jurídicas. Pero bueno, se difirió a otro fuero y por una ley especial, razón por la cual es cuestionado, ¿no es cierto? Sabemos que el Estado va a responder por una falta de servicio, el Estado va a responder por los tres poderes, no solamente, no se trata de hablar de Estado y hablar de el Poder Ejecutivo, no. El Poder Legislativo y el Poder Judicial también forman parte del Estado, razón por la cual yo en su momento escribí la responsabilidad, por ejemplo, del Poder Judicial responde por dos hechos fundamentales, que es el error judicial y el ejercicio irregular del desempeño de la Administración de Justicia. Obviamente que el actual no lo es irregular por el contexto que estamos viviendo, ¿no es cierto? Pero son los dos supuestos especiales
por la cual respondería el Estado en base al Poder Judicial. Pero más allá de eso, lo que se cuestiona justamente es eso, la imposibilidad de poder aplicar este código al Estado. Entonces, eso también va a repercutir, ahora en poquito lo vamos a ver en otra norma, que es en los establecimientos educativos, ¿no es cierto?, cuando son estatales. Pero volviendo al tema entonces hay que tener en cuenta eso, la falta de servicio como factor de atribución, referido a lo que es toda la responsabilidad estatal. La responsabilidad estatal hay que recordar que es directa, objetiva y directa, pero la ley de responsabilidad estatal dice que el código no se puede aplicar ni de manera directa ni de manera subsidiaria, razón por la cual es imposible aplicar el código de manera subsidiaria, porque la misma ley contempla, la ley de responsabilidad estatal, que no se puede aplicar, razón por la cual se dificulta, y a grandes rasgos se dificulta, porque hay muchas actividades que son estatales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, surge un gran dilema con eso. Ya pasando al artículo 1767, justamente, superando estos artículos que acabo de mencionar, vamos a hablar de la responsabilidad de establecimientos educativos, que siguiendo la suerte del artículo 1117 del Código de Vélez, se sigue con la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil. Y bueno, pero viene el gran problema ¿no es cierto? Si ya no se tiene en cuenta para este tipo de responsabilidad en particular que se impute la responsabilidad a los propietarios, antes eran directores o después fue propietarios de los establecimientos, sino aquellos que explotan el lugar, a los titulares del establecimiento educativo. Era injusto que respondan por ahí, por la explotación del lugar el propietario cuando el propietario no lo explotaba. Entonces la actual norma va a responsabilizar a los titulares del establecimiento educativo, aquel que explota el lugar, ¿no es cierto? Y lo que hay que tener en cuenta también es que si el establecimiento, estamos hablando de un establecimiento público, ahí viene el gran dilema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque si lo explota un establecimiento, justamente un sector público, como hay muchas escuelas públicas, no se puede aplicar el código, razón por la cual algunos señalan se explica por vía analógica, por ende, como no existe otra norma, ni lo contempla la ley especial, hasta tanto ello no surja, se aplica el código. Muy controvertido el tema, razón por la cual es bastante complicada la figura en sí. Lo que hay que tener en cuenta para este tipo de responsabilidad es que se va a tutelar todo lo que es la enseñanza primaria, polimodal, pero no los estudios terciarios universitarios. También se habla de menor de edad, obviamente no supere los 18 años, y fíjense que la única causal de exoneración que surge de esta norma en particular es el caso fortuito. Algunos dicen que injusto, porque si el menor iba caminando y se cae y se golpea, ¿por qué no puedo invocar la culpa de la víctima, el hecho damnificado, ¿no? El 1729. Bueno, no. Se aplica únicamente el 1730, que es el caso fortuito o fuerza mayor, que para el vigente código son sinónimos. Pero bueno, hay que tener en cuenta pura y exclusivamente eso, ¿no es cierto? Una instancia muy acotada de exoneración, de responsabilidad, como lo es eso, el caso fortuito, y que los titulares del establecimiento van a responder no solamente cuando el menor estaba dentro del establecimiento, sino también cuando el menor debía estar dentro del establecimiento y no el hallarse dentro del lugar. Quizás, ¿cuántas veces pasa de que el menor se
de un momento para otro se ausenta del lugar, o falta un profesor y el menor es mandado a su domicilio. Bueno, va a responder el establecimiento educativo, si no se le da previo aviso al progenitor, ¿no es cierto? O a las personas encargadas, tienen que notificarse de que el menor está dejando el lugar. Pero si no, no se exonera el lugar y va a responder el establecimiento educativo. O sea, no solamente cuando el menor esté dentro del lugar, también va a haber esas excepciones en donde el establecimiento educativo va a seguir siendo responsable si no actúa de ese modo. Entonces ya hablando estamos en el 1769, siguiendo de responsabilidad objetiva, ¿no es cierto?, de factor de atribución objetivo. Voy a hacer una distinción porque uno a veces habla de responsabilidad objetiva y de factor de atribución objetivo. Bueno, hay una diferencia establecida en el artículo 1723 que señala puntualmente la responsabilidad objetiva, pero generalmente, ahora la vamos a ver cuando hablemos de la responsabilidad de los profesionales liberales, habla justamente cuando se promete determinado resultado. Ahí ya el artículo 1723 hace hincapié en eso. No se habla de un factor objetivo de atribución, se habla directamente de una responsabilidad objetiva. Pero bueno, retornando en los supuestos especiales de responsabilidad, vamos a entrar en el artículo 1100 y que es por la intromisión en la vida ajena, ¿no es cierto?, la vida privada, aquel derecho a la intimidad que tenemos todos, y que bueno, la norma, el vigente código lo tutela justamente por medio de no habiendo consentimiento por parte de aquel que se ve perjudicado en su imagen o por algún medio de difamación de su vida personal, va a tener que responder de manera objetiva, ¿no es cierto? Es interesante esto porque siempre y cuando el daño tenemos que tener en cuenta, acorde al artículo 1739, que puede ser directo o indirecto. Bueno, la persona lo va a poder reclamar cuando el daño sea directo, ¿no es cierto? Como por ejemplo también cuando hablamos de daño moral, se amplió la legitimación a través del artículo 1741, pero siempre que uno puede invocarlo, ¿no es cierto? No puede venir cualquiera a invocarlo. Por eso se habla de daño indirecto. También como daño indirecto, ¿no es cierto? Pero siempre en base, obviamente, si se está difamando a una persona que falleció, los herederos de esa persona no van a decir vengo a reclamar el daño por haber ensuciado de alguna manera u otra a mi padre, un ejemplo. Van a decir, bueno, mire, yo vengo a invocar el daño por algo que yo padezco personalmente derivado de esto. Es un daño personal, no va a poder reclamar en nombre de otra persona, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta esto porque con el derecho a la intimidad y eso se ha armado por ahí alguna especie de confusión en su momento, como también algunos que dicen, bueno, ¿qué pasa con la difamación, con las cuestiones de dar a conocer a terceros con las cuestiones patrimoniales, ¿no es cierto? Bueno, algunos entienden de que se justifica de alguna manera porque da a conocer si esa persona resulta confiable o no. Ejemplo, algunas empresas, como verás, no informan si la persona es cumplidora o no es cumplidora, hasta qué punto uno puede confiar el dinero y todas esas cosas. Pero es importante tener en cuenta que todo aquello que no sea con el consentimiento de la persona que se ve en una intromisión en su vida privada, va a tener derecho a accionar por los daños que incurre el comportamiento de que lo ocasiona, ¿no es cierto? Otro supuesto de exoneración es por cuestiones de orden público, un ejemplo, o en el caso, supongamos, pongamos el ejemplo, de una persona con pedido de captura, buscada, y que se difame o se de alguna manera se exponga su imagen para que por medios de difusión, ¿no es cierto?
sí, o sea, se está la imagen de alguien, pero tiene un complemento especial en este sentido, que es por una cuestión de orden público o una causal de justificación, de que hay un fin que se persigue que justifica la publicidad de esa manera. Pero si no existiese eso, debe mediar un consentimiento por parte del damnificado, ¿no es cierto? Que se ve damnificado. Si no, va a tener que responder aquel que utilizó su imagen, ¿no es cierto? Pasando al próximo supuesto, recuerden, porque lo estoy dejando para lo último, recuerden que así como responde el dueño o guardián, las acciones pueden ser también en forma o directa. Cuando hablamos de, por ejemplo, responsabilidad principal y de responsabilidad del dependiente, uno puede ir contra uno, contra otro o contra los dos a la vez. Estaba sustentado en el artículo 1122 del Código de Vélez. Bueno, hoy está en el artículo 1773. Es sobre el autor del daño o sobre quien deba responder de manera indirecta, ¿no es cierto? Después, entre ellos habrá un ejemplo, si responde el principal por el hecho de dependiente, después el principal tendrá derecho a hacer alguna acción de repetición o de recupero sobre el dependiente y ir por lo que tuvo que afrontar el daño por su conducta, ¿no es cierto? Pero bueno, no quería dejar pasar esto, de explicar esto, más que nada por una cuestión de que estoy dejando para lo último, porque lo voy a relacionar con el proyecto de reforma la propuesta del proyecto de reforma parcial del código que presenté sobre particular artículo, ¿no es cierto? Y hablamos del artículo 1771, que es la acusación calumniosa. ¿Derivado de qué? La reparación del daño derivada de la afectación al honor. ¿Por qué tenerla en cuenta esto? Supuestamente el vigente código necesitaba una actualización. En esa actualización, ¿qué pasa? Gran parte del código tomó, algunos lo cuestionan y otros no, tomó en gran medida lo que venía sosteniendo la jurisprudencia y la doctrina. Pero ¿qué pasa con la figura de la afectación al honor? ¿Qué pasaba anteriormente con el Código de Vélez cuando justamente no se hacía mención a la imputación de un delito como es la falsa imputación de un delito como es la calumnia? El Código de Vélez la contemplaba en el artículo 1090. Recuerden, la falsa imputación de un delito. Pero ¿qué pasa? No siempre se afecta al honor mediante la falsa imputación de un delito. Y lo vemos constantemente en muchos fallos judiciales en donde justamente la afectación al honor no surge como consecuencia, como corolario de la falsa imputación de un delito, ¿no? Puede surgir también de un hecho injurioso, de una conducta injuriosa, o de conductas precipitadas, como por ejemplo, cuando hablamos del artículo 1771, que hace referencia a la falsa imputación de un delito mediante la calumnia, fíjese lo que establece el artículo. Se requiere de una culpa agravada, ¿no? Siguiendo la línea del doctor Alterini, Jorge Alterini, culpa hay una sola, no hay diferenciación de culpa, pero el artículo requiere de una culpa agravada y que el damnificado que tenga que probar que aquel que imputó falsamente, que transforma en una calumnia, no tenía razones justificadas para hacerlo. O sea, una imposición de una prueba negativa sobre el damnificado, ¿no es cierto? El damnificado es el que tiene que ir a probar que el sujeto denunciante o querellante en su oportunidad, que lo imputó falsamente, no tenía razones para hacerlo. Ahora, entonces nos preguntamos, ¿no es cierto? Ya que el anterior código, cuando no incurría en el artículo 1090, no se trataba de una acusación calumniosa, ¿qué hacía? Aplicaba el artículo 1109. Pero el artículo 1109, ¿qué señalaba? La conducta, la responsabilidad subjetiva, la conducta personal, cuando respondía por culpa, ¿se entiende a lo que está por fuera de la figura?
como estamos planteando de que supuestamente el código era justamente para actualizar las normas y para volcar lo que venía sosteniendo la doctrina y la jurisprudencia, se tendría que haber puesto en este especial artículo qué pasa también con aquellos supuestos que no son calumnia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si no hay culpa grave? ¿Cuántos fallos conocemos en la cual se lo imputa o se lo obliga de resarcir las consecuencias jurídicas y no hubo una imputación, una falsa imputación de un delito? Fue por la imprudencia, la imprevisión, el apuro, la falta de cuidado de ir y realizar una denuncia sin tomar el más mínimo reparo. No estamos hablando de una falsa imputación de un delito. Sin embargo, ha habido un montón de fallos, la cual, y que la mayoría se aplica, por conductas imprudentes, por mera culpa de ir y poner en accionar el aparato, la administración de justicia o la investigación policial. Si tomar el más mínimo reparo voy y denuncio. Entonces, ¿qué pasa ante ese supuesto? Y en vez de aplicar esta misma norma con algún otro párrafo que podría haber estado posterior al que existe, que fue la reforma, la propuesta que yo presenté, ¿qué tienen que hacer los jueces? Tienen que remitir al artículo 1725 y 1724, es decir, a lo que es una responsabilidad subjetiva por medio de la culpa o si hablamos de dolo, y por el artículo 1725, que es la valoración de la conducta. Cuando tranquilamente podría haber estado dentro de este artículo como la reparación del daño derivado de la afectación ad honor, en donde mi propuesta es que dice, bueno, si es ante denuncia precipitosa, es la famosa denuncia culposa que señala la doctrina y la jurisprudencia, la famosa denuncia culposa, y que en ese caso el juez pueda apartarse del principio de la reparación plena, como si está señalado para la acusación calumniosa del 1071, y contemplar fallar por razones de equidad, por el artículo 1742. Es decir, atenuar la responsabilidad porque no vio una culpa agravada en imputar falsamente un delito. Pero ¿para qué recurrir a otras normas si podría haber estado tranquilamente dentro del artículo 1771, en otro párrafo, en la cual concentre todo lo que es la reparación del daño derivada de la afectación al honor? Esa fue mi propuesta, en la cual incluso ha pasado o puede pasar tranquilamente ahora, ¿no es cierto?, con el tema del COVID, asociándolo, que también lo escribí no hace mucho, en la cual ahora, bueno, se ha dado e incluso se ha reconocido públicamente de que por ahí la cuarentena no se cumple y todo esto. Pero al principio, el incumplimiento de la cuarentena, ¿qué motiva? Y algún llamado y alguna imputación de decir, mire, estoy violando la cuarentena. Si lo agarran, o sea, violándola la cuarentena, bueno, ese sujeto iba a estar complicado porque es susceptible de ser imputado en orden a haber violado una normativa, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba si yo estoy imputando a una persona y esa persona tenía autorización para circular? Entonces, ¿qué hacía yo? Llamaba y decía, mi fulano de tal, resulta que violó la cuarentena. Bueno, venía el personal policial, por ahí se ponía en marcha la comunicación con algún fiscal de turno, mire, fulano de tal, violó la cuarentena, ¿qué hacemos? Esto, que el otro, y cuando se interrogaba a la persona, decía, no, pero mire, yo tengo autorización para seguir, soy médico, un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con aquel que está imputando un falso delito? O sea, en ese momento, la violación de la cuarentena, como ahora un ejemplo, a que quiera haber un comercio que no está habilitado, bueno, está violando una norma, por ende es un delito, por ende es una imputación de un delito. Entonces, si yo estoy culpando a una persona falsamente, estoy imputando falsamente una calumnia, por la cual todos
falsamente imputados tenía derecho a recurrir a este artículo, al 1771, ¿no es cierto? Digo, la falsa imputación de un delito. Ahora, como estamos en un contexto extraordinario, ¿qué podía decir la justicia llegado el caso? Y mire, es un contexto extraordinario, la verdad que ante la duda y ante el contexto que estamos viviendo, no le veo una culpa grave en el accionar de la persona, en tratar de evitar el contagio, razón por la cual al ver esa persona hacer determinada circunstancia o realizar determinada conducta, haya llamado y le haya imputado falsamente este delito. Bueno, pero si realmente a esa persona lo afectó, ¿no es cierto?, por medio de ello, entonces podría aplicarse justamente el proyecto que yo presenté y fallar por cuestiones de equidad, ¿no es cierto?, atenuar la responsabilidad, porque si no, todo el mundo imputa falsamente a otro o daña fácilmente a un tercero sin ningún tipo de consecuencia. Tengan en cuenta que al principio estuvo dividido la jurisprudencia, porque cuando no había un ejemplo, una denuncia, una culpa agravada o una falsa imputación de un delito, la justicia decía, bueno, mire, no se puede procurar al sujeto denunciante o querellante que se ponga a investigar como si fuera el especialista o como si formase parte de la administración de justicia o del órgano preventor de la policía. No se le puede requerir la misma exigencia. Después, con el pasar de los tiempos o al mismo tiempo había otra mayoritaria jurisprudencia que decía, mire, denunció precipitadamente, sin el más mínimo recaudo, razón por la cual la imprudencia en ir y denunciar lo hace posible de tener que reparar las consecuencias jurídicas. El quantum es otra cosa, ¿no es cierto? Si uno por eso quiere incluir en el quantum indemnizatorio ya pérdida de chance y todo eso, ya se va a complicar un poquito más, ¿no es cierto? Pero a lo que voy es que relacionado incluso con el COVID, ¿no es cierto? Tranquilamente, aquel que llama e imputa falsamente a otro, afectándole el honor cuando esa persona está autorizada. Digo, son supuestos en los cuales uno lo tiene que tener en cuenta. Y es una gran picardía que no se pueda subsanar esto, que se haya presentado una propuesta parcial de reforma del código y que no se haya contemplado particularmente esto. Y lo último que quiero decir, que es otra propuesta de proyecto de reforma, no sé si estoy con tiempo todavía de seguir para invocar un último... Sí, sí, está. Bueno. Estamos con tiempo, como vos digas. Bueno, lo hago sencillo, pero es importante también. Como todos sabrán, nosotros tenemos un principio de prejudicialidad que arranca del artículo 1774 al 1780. El próximo proyecto de reforma que quiero invocar rápidamente es, si bien son acciones independientes, ¿no es cierto?, entre la acción civil y la acción penal, persiguen finalidades distintas. La acción penal tiene finalidad, es típica, ¿no es cierto?, persigue la aplicación de una pena. La acción civil persigue un resarcimiento. La valoración de la conducta en sede civil es mucho más amplia que en sede penal. En sede penal, si la conducta no encuadra en un tipo penal, no es delito. Entonces, siguiendo este objetivo por ambos fueros, tenemos el principio de la cosa juzgada, ¿no es cierto? Es importante resaltar esto, ¿por qué? Porque si bien el artículo 29 del Código Penal habilita al juez penal a que pueda imponerle al imputado la reparación del daño civil, el civil lo va a ver con mucho mayor amplitud, ¿no es cierto? Entonces, lo que se aconseja es reclamar el daño en sede civil. A lo que voy con esto es que existe una subordinación de lo que es la valoración de la conducta, la sentencia civil a la investigación criminal, ¿no es cierto? El juez civil no puede dictar sentencia si antes exista una sentencia penal. Artículo 1775.
¿Por qué? Porque hace la cosa juzgada el artículo 1776 y a contrario sensu el 1777. ¿Qué va a decir? Si la existencia del hecho principal está comprobado y la autoría o la participación del imputado está comprobada, el juez civil no puede decir lo contrario. Entonces, lo que tiene que hacer la víctima, en este caso, lo que tiene que hacer la víctima... Oigo a ustedes. No ¿Alguien sé. silenció de ustedes? ¿Ahora me escucha? Ahora sí te escucho. Bueno, yo estaba escuchando, por eso me frené. No, lo que digo es que hasta tanto no se determinen estos dos supuestos especiales de que es la existencia del hecho principal y la participación o autoría del imputado, no se puede modificar en otra sede. Es 1776, hace cosa juzgada de que si hay condena, la víctima se presenta en sede civil, no toda condena es susceptible de reparación, y si existe el cuanto indemnizatorio en la cual justifica la condena que tiene relación causal y lo puede probar en sede civil, el condenado, el juez civil no va a poder decir, mire, no existió el hecho principal o la verdad no veo culpabilidad de esta persona, porque ya lo dijo el juez penal. A contrario sensu, el 1777 es lo mismo. Que si el hecho no ocurrió y el imputado participó en ese autor, el juez no puede decir lo contrario. Lo que se abre un abanico, porque el 1777 dice, salvo que existan supuestos que habiliten a poder valorar nuevamente la conducta, como ser que la sentencia absolución o sobreseimiento, que tienen el mismo efecto jurídico por el plenario Amoruso de hace muchos años, que el juez diga, bueno, mire, la verdad yo tengo libertad de valorar la conducta del imputado, ¿por qué? Porque ninguno de esos dos supuestos se dio, se sobreseyó por el beneficio de la duda, o porque no era un tipo penal específico, razón por la cual yo puedo seguir analizando su conducta en sede civil. ¿Pero qué pasa? El artículo 1775, que yo presenté el proyecto de reforma, es sobre el inciso C de ese artículo. El artículo 1775 hace hincapié en la suspensión, la obligación de la suspensión de la sentencia civil hasta tanto no se resuelva en sede penal, lo que no significa que avance el expediente civil, ¿no es cierto? Hay que tratar de avanzar el expediente civil hasta tanto se espere que finalice la investigación criminal, ¿no es cierto? Pero hay excepciones. Dentro de estas tres excepciones, entiendo que dos están bien justificadas, y yo cuestiono la última. La primera es por extinción de la acción penal, que puede ser por prescripción, amnistía, muerte del imputado. Ante ese supuesto, sí el juez civil puede decir, bueno, yo ahora no tengo por qué esperar a la investigación, porque ya finiquitó con esto, ¿no es cierto? Entonces, yo ahora puedo jugar civilmente porque hay una excepción, que es el inciso A del 1775. El inciso B está relacionado con una dilación exagerada, injustificada de lo que es la investigación criminal, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que la víctima no se transforme en una doble víctima. Y en ello hay un montón de precedentes judiciales, tanto de la Corte Suprema como de la Corte Interamericana, y se habla específicamente de lo que es la relación a la privación de justicia, ¿cómo se llama? Obtener una sentencia dentro de un plazo razonable, la tutela judicial efectiva. Tiene que haber supuestos especiales de una dilación en la cual justifique que el juez pueda apartarse y tomarlo justamente como algunos precedentes lo indican, ¿no es cierto? Pero yo cuestiono el inciso C, y es justamente cuando se habilita a que se aparte de la suspensión del dictado de la sentencia civil, cuando la acción civil se funde en un factor objetivo de responsabilidad. ¿Pero por qué el legislador señaló esto? Porque, claro, como no se está hablando de la culpa personal del imputado, se está hablando de un tercero civilmente responsable.
Y vamos a poner el supuesto ejemplo de una aseguradora, ¿no? En la cual su asegurado tiene un siniestro en la vía pública. Entonces, ¿qué pasa? La acción civil fundada en un factor objetivo de responsabilidad obliga no obliga, es facultativo, ¿no? Pero obliga a que el tercero civilmente responsable tenga el deber de reparar las consecuencias fundado en este inciso C. Fíjese que este inciso C, ¿a dónde dirime la cuestión? ¿A dónde difiere? Al inciso B del artículo 1180, que es la revisión de sentencia. Razón por la cual, de alguna manera u otra, me dan la razón en el sentido de que si es susceptible de revisiones, porque puede provocar de alguna manera un resultado diferente del que se impuso. Entonces, ¿qué pasa en ese supuesto? ¿Qué pasa si la compañía de seguro termina resarciendo económicamente a una persona que después en sede penal se demuestra de que el hecho no ocurrió o que no fue el autor o no tuvo participación, no tuvo culpabilidad, ¿no es cierto? Y se le impone al seguro una obligación de responder civilmente. Y el seguro después no tiene manera de recuperar, o ya sea por su asegurado o por la persona que produjo el daño, no tiene manera por medio de insolvencia, un ejemplo, no tiene manera de recuperar. O sea, existe una imposición legal sobre un tercero en la cual no hay plena certeza de que el día de mañana sea el responsable, ¿no es cierto? El fundar una acción civil en un factor objetivo de responsabilidad no da derecho a poder apartarse tan fácilmente. Por eso lo que presenta el precedente que dice la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, cual justamente en el fallo que se llama la Corte, la Suprema Corte bonaerense, que es, sí, mire, puede pasar, pero siempre y cuando se demuestre la culpabilidad en sede penal del imputado. No así nomás, de decir, bueno, yo fundo una acción de reclamos, de daños y perjuicios, teniendo en cuenta, picando la acción penal y como la fundo en un factor objetivo de responsabilidad, le voy a pedir a su señoría que dicte sentencia en base a que no tiene por qué subordinarse a la investigación criminal. Bueno, justamente puede llegar a pasar esto, razón por la cual al menos lo que se requiere por medio del proyecto presente es que se tenga por probada la culpabilidad, ¿no es cierto?, del imputado en sede penal, para que justamente se trate de evitar después la revisión de sentencia, que el civilmente responsable no sea víctima de un accionar o que no lo justifique la acción de asumir el alias, de decir, bueno, mire, desde el momento de que aseguró podía pasar esto. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente es sumarle una imposición legal en la cual debería evitarse, ¿no es cierto? Entonces, finalizo justamente con eso, ¿no es cierto? Que en este tipo de responsabilidad que hemos analizado, justamente con las propuestas de reforma, lo que se intenta de alguna manera es, voy a hacer muy rápido un artículo que lo pasé por alto y es la responsabilidad de los profesionales liberales. El artículo menciona en ese especial supuesto el tema de que se trata de se presume la culpa, se trata de una responsabilidad subjetiva, ¿no es cierto?, cuando se habla de responsabilidad de profesionales liberales, salvo que actúe con una cosa viciosa. Hay un tema a resolver acá y que en el proyecto de reforma se trata de que se resuelva el tema de obligación de medios y obligación de resultado. ¿Por qué? Porque no está claramente explicada. Por eso quiero explicarlo rápidamente. El profesional liberal puede responder, ustedes saben que el artículo 1168 no enfoca ninguna responsabilidad particular, como puede ser la responsabilidad médica, la responsabilidad del arquitecto, del abogado. Habla en general y habla de forma un poco precaria, ¿no es cierto?, en la imputación del enrostre civil. Pero lo que digo es que justamente en lo que es la responsabilidad del profesional liberal,
se va a tener en cuenta especialmente si se trata de una responsabilidad de medios o una responsabilidad de resultados. Y acá el proyecto del 2018, el decreto de 2018, fue tratar de modificar los textos de las normas. Voy a citar ahora por una cuestión de que se presta confusión. Uno se tiene que remontar como se trata de una prestación de servicios, uno se tiene que remontar a los artículos 773 como obligaciones de hacer y 774 del Código, que a su vez estos artículos remiten al artículo 1251 y 1252, que habla de prestación de servicios o de locación de obra. Son dos cosas distintas. ¿Por qué se cuestiona el artículo 773? Cuando se habla de obligaciones de medios, lo que se requiere es que el profesional ponga en marcha el mayor deber de diligencia posible, ¿no es cierto? El hecho de que un médico atienda en una guardia a un paciente no significa que en esa obligación de medios que tiene, ¿no?, de resultado, no ponga su mayor diligencia. Entonces, no va a ser lo mismo si hablamos de una cirugía estética donde se le promete determinado resultado. En una guardia es una obligación de medios. Bueno, ¿qué pasa con esto? El problema viene en el artículo 774, inciso B, inciso C. ¿Por qué? Porque habla de prometer determinado resultado concreto con independencia de su eficacia. Y acá viene el problema. Algunos dicen, ¿qué quiso decir el legislador con independencia de su eficacia? Bueno, un resultado eficaz justamente no hace una prestación de servicios, sino a una locación de obras. Y el mejor ejemplo, que lo vi en Lorenzetti, es un ejemplo, la contratación de un diseñador en la cual contrata los servicios para un casamiento, se contratan los servicios de un diseñador que le haga un traje de novia, en la cual cada vez que se necesite colocarlo, o sea, esa persona y los demás, se requiera de la reproducción de ese resultado, se requiera siempre de la participación de la persona. Entonces, eso se llama resultado eficaz. La entrega de la cosa y que la persona en sí no pueda reproducir por medios propios el resultado. Si la persona puede reproducir por medios propios y no depende ya de esa persona, estamos hablando de una prestación de servicios y de una obligación de resultados. Pero la confusión la presta la norma, en definitiva, ¿por qué? Por la remisión de un artículo, la remisión de otro y por justamente esta terminología, ¿no es cierto? Con independencia de su eficacia. Quizás si hubiera sido explicado de otra manera, hubiera estado mucho más aclarado lo que es una obligación de medios, una obligación de resultado, una obligación de hacer, y este tipo de obligaciones con las prestaciones de servicios y la famosa frase con independencia de su eficacia. Entonces hay que tener en cuenta esto, en especial los abogados que tienen una obligación de medios y la obligación de resultados únicamente se va a dar un ejemplo si me contratan para realizar determinado contrato, un ejemplo. Porque la obligación de resultados, que muchos hablan, por ahí se presta confusión, el abogado no tiene una obligación de resultado por ser apoderado, es una obligación de resultado procesal esa, ¿no es cierto? No es una obligación de resultado como la de un médico que promete determinado resultado. El abogado va a representar a la parte y tiene que cumplir todos los actos procesales de la parte. Pero si falla, en un ejemplo, incurre en caducidad de instancia y después es pasible de un juicio por mala praxis, lo que va a contemplar el tribunal en ese momento es qué chances tenía de haber progresado la pretensión jurídica, cómo estaba planteado el tema, qué rubros iban a ser viables o no, cuáles fueron los gastos de la parte, ¿se entiende? O sea, no es que el abogado asuma una obligación de resultado en todos sus términos, es solamente con finalidades procesales. Lo aclaro más que nada como a modo ilustrativo, pero bueno, espero que se haya entendido todo el tema de las distintas clases de responsabilidades, razón por la cual, bueno, tuve el placer y el honor de ser invitado por la doctora Castro, ¿no es cierto?
Ahora sí, perdón, Juan. Sí, Bueno, espérame que no sé si toqué algo mal, ¿me ven? Ahí están, ¿me ven? Bueno, Juan, bueno, un placer el tema elegido y la exposición muy clara sobre la materia de la responsabilidad. Para nosotros es un placer que hayas tenido esta posibilidad de darnos esta disertación en el día de la fecha, una exposición tan importante sobre un tema tan importante y sobre también, como dije antes, ¿no? Sobre los proyectos que vos estás trabajando sobre estas cuestiones. De parte de la escuela te agradecemos mucho la dedicación y la participación y el tiempo que le has dedicado justamente a esto. Y esperemos, no sé si hay algún tipo de pregunta o participación que quiera hacer alguno de las personas que están conectadas. con mucho gusto. Están haciendo comentarios de felicitaciones. Bueno, acá veo que ya pusieron feliz cumpleaños. Yo no quería Bueno. ser, no quería invadir tu intimidad, pero ahora que ya está puesto en el chat, puedo desearte un feliz cumpleaños de manera privada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y creo que debe ser uno de mis regalos, mis mejores regalos por esta fecha especial, el haber participado, el haber sido convocado. Y de verdad digo, es un gran honor para mí de haber formado parte de esta disertación. Conste como fue el día que te lo ofrecí, que no quise arruinar tu cumpleaños, sino que vos me dijiste que era al contrario, ¿no? Exactamente. Lo primero que se dijo fue, no, te cambio ya la fecha, y dije, no, por favor, es el mejor regalo que puedo recibir. Bueno, me alegro y espero que hayas pasado un día muy lindo, que no te lo hayamos complicado con esto, pero bueno, ¿vale? Sé que es un placer y sé la dedicación que tenés en estas cuestiones de la academia. Bueno, yo muchas gracias, muy agradecido de haber participado, como dije, y en especial resaltando, así como se resaltó el tema de la invitación mía justo el día de mi cumpleaños, tengo que resaltarlo, no puedo dejar de obviarlo, que es el tema de la gran calidad humana como directora de la escuela, de esta institución tan honorable, la calidad humana, personal, en la cual la tengo que destacar, que no es poco vista. La verdad que esa calidad humana que te representa es muy significativa. Por favor, no hace falta. Para nosotros es realmente un placer haberte podido invitar, darte un espacio en esta nueva virtualidad o esta nueva forma, ¿no? de participar en el área, en los espacios académicos, que nos permite de alguna manera llegar a todos lados, ¿no? Y eso está bueno también. Si Dios quiere, el año que viene, cuando tengamos la posibilidad de volver de alguna manera a la presencialidad, y sin perjuicio de que nosotros llegamos siempre a todo el país por la videoconferencia, va a ser un honor volverte a invitar a la... Otro honor para mí también, así que con mucho gusto de verdad. Bueno, Juan, te dejamos entonces disfrutar tu día de cumpleaños, terminarlo de la mejor manera, con tu familia, con tu mujer y disfrutarlo mucho. De mi lado, entonces, nuevamente te agradezco la asociación, desde la Escuela de Capacitación de esta asociación, te agradecemos la colaboración, la participación y la dedicación. Esperamos que hayas tenido una agradable y que hayas estado a gusto, fundamentalmente. Y les agradezco desde mi lado a todas y a todos los que se han conectado, a quienes están todavía conectados y quienes se han ido. Pero bueno, no quiero dejar de agradecerles a todos. Bueno, te dejo, entonces te doy el micrófono como para que vos te puedas despedir y con esto yo desde mi parte me despido. Bueno, me despido de todos ustedes, de aquellos que han participado, de los que por ahí ya ahora no están y estuvieron, de los que pueden llegar a escucharlo. Les agradezco a todos. Agradezco a la institución, a la asociación, a la escuela, que la verdad que para mí, como dije hace un rato, es un
un gran honor poder participar, disertar, formar parte al menos de un pequeño granito de arena del área académica. Es un gran honor para mí y bueno, y la convocatoria en sí, resaltar, como dije hace un rato, ese enorme valor, calidad humana de la directora de la escuela. La verdad lo quiero resaltar porque me relaciono con mucha gente, con muchas instituciones, colegios de abogados, y a veces no se encuentra siempre esto. Entonces, cuando se encuentra, uno lo tiene que destacar. Así que les mando un gran saludo para todos y bueno, un verdadero honor para mí. Muchas gracias y quería recordarles a todos y a vos también que esta conferencia igual queda grabada y va a ser subida al canal de YouTube que tiene la escuela, así que luego podrá todo el mundo, sin perjuicio de los que están conectados, todos van a poder acceder eventualmente a través del canal de YouTube de la escuela. Así que bueno, esto quedará para que el resto de la gente también lo pueda ir viendo. Desde mi parte, entonces, te saludo nuevamente y bueno, le doy me despido de todos y de todas, deseándoles una muy buena resto del día y bueno, muy buena semana. Muy buena semana, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias.